cuyas funciones protege órganos importantes de los sentidos. Protege los ojos, protege el olfato, el gusto, el oído, el equilibrio, el encéfalo, el cerebelo, el tallo cerebral. Y este cráneo normalmente va a estar configurado por 22 huesos y para el estudio lo vamos a dividir en bóveda craneal, base del cráneo, vista lateral derecha, vista lateral izquierda. Aparte que vamos a hablar de un viscerocráneo, que son los huesos de la cara, y vamos a hablar de una serie de mnemotécnicos en cada región, como también en cada una de las fosas, anterior, medio y posterior. Vamos a comenzar entonces con los detalles del cráneo. Bóveda, base, neurocráneo, viscerocráneo. Y luego vamos a ir a las variantes, que es la vista lateral derecha, la vista lateral izquierda, vista anterior, vista posterior, vista superior y vista inferior. ¿Sí? Vamos a hablar de la bóveda craneal como la parte más alta del cráneo, formada por 4 huesos. ¿Está bien? ¿Qué huesos eran? Frontal, parietal y central. ¿Está bien? Entonces, en la bóveda del cráneo vamos a tener que hay 4 huesos, un frontal, un occipital y 2 parietales, que hacen el mnemotécnico de Pavlov. 4 huesos que van a configurar el cráneo y cuya ausencia se conoce con el nombre de anencefalia. Y la anencefalia no tiene ningún futuro, por lo tanto el diagnóstico es igual a interrupción del embarazo en la etapa en que se encuentra. ¿Está bien? Estos huesos, si los vemos en la vista superior, van a tener unas suturas que son articulaciones chicas, en donde el frontal se va a unir con los parietales y los parietales entre sí para ir directamente hacia atrás con un hueso que es el occipital, apareciendo una estructura frontal o coronal, una estructura sagital y una estructura lambdoidea. ¿Está bien? Sí. Todos estos huesos tienen en particular que son convexos. ¿Alguien sabe por qué? Todos son convexos, una convexidad frontal, una convexidad parietal, una convexidad occipital. ¿Por qué? Para darle espacio al cerebro. Para darle un poquito más de amplitud a la superficie endocraniana y al mismo tiempo para disminuir el trauma directo del cual vamos a recibir. No es lo mismo una superficie recta que recibe el impacto directo a una superficie completamente convexa en la cual se desplaza el traumatismo. Esa es una de las finalidades del cráneo. Entonces, en esta bóveda craneal hay partes que sobresalen, que se llaman eminencias, y las eminencias de cada hueso: eminencia frontal derecha, eminencia frontal izquierda, eminencia parietal, eminencia parietal. Hay quien describe una eminencia occipital, hay quien describe 2, derecha e izquierda. Eminencia es la parte más saliente de cada hueso. ¿Está bien? Y vamos a ver que si aquí tenemos las suturas, hacemos un corte sagital, dividimos el cuerpo en ¿qué? En izquierda y derecha. Derecha e izquierda, porque todo aquello que no sea mitad, pero es parasagital. Y si cortamos normalmente siguiendo el plano coronal, dividimos en Adelante y atrás. Y posterior. Y el corte transversal no tiene nada que ver con las suturas del cráneo. ¿Está bien? Divide el cuerpo en arriba y abajo. Superior e inferior. Este mismo cráneo, si nosotros agarramos, lo cortamos, hacemos un corte de aquí para acá, y ahora vemos la superficie endocraniana, entonces veríamos a este cráneo con un canal que viene de acá hasta acá. Es un canal para el seno venoso más grande del interior del cráneo, que se llama seno sagital, ¿sí? Que si nosotros agarramos un corte sagital del cráneo, en donde vemos acá el hueso nasal, vemos el cartílago de la nariz, vemos el hueso maxilar, al otro maxilar, y vemos un perfil. Wow. Entonces vemos una protuberancia acá, y luego la bajada aquí, luego por acá, y luego aquí. Vemos que esta es la escama, y en la porción horizontal tenemos el agujero magno y la porción basilar del occipital. Y vemos que este hueso tiene una parte vertical y una parte horizontal, y este hueso también tiene una parte vertical y una parte horizontal, que va a formar el techo de la órbita. ¿Estamos de acuerdo? Quiere decir que hay cierta similitud del frontal con el occipital, al tener ambos una escama que es vertical y una parte horizontal que va a participar en la base del cráneo. ¿Se fijan? Ambos forman parte de la bóveda y ambos forman parte de la base. ¿Sí? Como está encima de lo que es la órbita, va a participar en el techo de la órbita. Y este hueso se van a articular nada más y nada menos que con el esfenoides, donde se encuentra la silla turca, y vamos a caminar de delante a atrás, pisando frontal, hasta que llegamos al esfenoides, nos vamos al hueco del esfenoides, salimos por la lámina cuadrilátera, nos vamos por la porción basilar, nos caemos en el hueco del agujero magno y seguimos detrás 3 huesos.
¿Está bien? ¿Cuáles son en sentido anteroposterior? Frontal, esfenoides y occipital. El feo del cráneo es la base del cráneo. Frontal adelante, esfenoides en medio, occipital atrás. ¿Está bien? Pero además hay varias cosas importantes. Por ejemplo, si nosotros nos subimos a un mirador, diremos, ¿qué es lo que más sobresale? Es tal castillo, es tal cosa, tal árbol, tal cosa. O sea, lo que sobresale en la anterior es la crista Galli, que le pertenece a quién. Etmoides. En la media, la silla turca con tufo qua. ¿Qué es tufo qua? Tubérculo, fosa y lámina cuadriláteral, las tres áreas de la silla turca. Y en la parte posterior vamos a encontrar una porción basilar y luego un agujero magno y unos cóndilos que van a articularse con los cóndilos de la primera vértebra que se llama atlas. ¿Está bien? ¿Por qué se llama atlas? Porque sostiene el cráneo. Porque sostiene el cráneo, que se meja un mundo, y si es yucateco, pues más grande. Entonces, aquí tenemos esta crista Galli, acá tenemos silla turca y acá tenemos agujero magno. ¿Está bien? Entre las cosas generales, vamos a decir, este cráneo que lo acabamos de cortar y vemos la superficie endocraniana, presenta este surco bien definido, un canal en donde va a ir un vaso importante. Por delante de la crista Galli está el agujero ciego. ¿Está bien? Y luego sigue un canal. ¿En qué hueso va a estar este canal? Frontal. ¿Está por dentro o por fuera? Por dentro. Entonces se llama cresta frontal interna. Como también la que está en el occipital se llamaría Cresta occipital interna. Occipital interna. ¿Ok? Y aquí vamos a tener una cresta occipital interna como una cresta frontal interna, en donde este vaso que se encuentra acá sigue su camino y va toda la vuelta y da toda la vuelta hasta que llega acá, y este vaso importante que viene acá se llama seno sagital superior, también llamado seno longitudinal superior, que es la vena más grande del interior del cráneo. ¿De dónde a dónde va? Desde el hueso frontal por delante de la crista Galli hasta la protuberancia occipital interna. Es el mismo punto del ilium, pero internamente. ¿Está bien? ¿Estamos de acuerdo? De pronto vemos nosotros acá abajo y vemos que acá existe en el agujero magno un montón de venitas alrededor del agujero magno. Que estaría, si estuviera completo, pues habrían otras venitas por acá. Estas venas que están rodeando al agujero magno, ¿qué hueso es el que tiene el agujero magno? El occipital. Esas venas que son pequeñas se llaman venas occipitales menores, ¿correcto? Y todas se van a unir para formar una sola vena, ¿ok? Todas las venas se reúnen acá atrás y ahora vienen las venas para acá, ¿ok? Y esta vena se llama seno occipital posterior, SOPO, ¿está bien? El seno occipital posterior no es más que la unión de todas las venitas occipitales alrededor de lo que es el agujero magno. ¿Hacia dónde se dirigen? ¿Hacia dónde se dirigen? A la protuberancia occipital interna. ¿Está bien? De pronto nosotros vemos, ¿verdad?, de que a este nivel, fíjense muy bien, habría este vaso que saliera así, ¿correcto? ¿Qué posición tiene este vaso? ¿Es vertical? Este sería horizontal, ¿verdad? Este vaso, siguiendo toda la circunferencia del cráneo, que lo tenemos cortado a la mitad, ¿sí?, hace una porción horizontal y luego este vaso hace así, miren, se proyecta hacia adelante, se va para abajo, y entonces esta parte que está bajando es la porción vertical, la que estaba acá, horizontal, y esta vertical. ¿Está bien? Sale por un agujero y ahora lo tenemos acá, o sea, aquí, yugular interno. ¿Está bien? El seno lateral tiene dos porciones, horizontal, vertical, y cuando sale del cráneo se convierte en yugular interno. ¿Está bien? Entonces este vaso, si nosotros lo continuamos aquí y luego lo bajamos para acá y luego salimos de aquí, este vaso que se encuentra acá es la yugular interna, y esta es la porción horizontal, esta es la porción vertical, y lo que está aquí, yugular interna. El seno lateral, ¿dónde se está iniciando? ¿En el occipital? En la protuberancia occipital interna, ¿ok? En donde está llegando, ¿quiénes? Occipital. El que viene arriba, superior, viene de abajo hacia arriba,
Seno occipital posterior, correcto. Y entonces vemos que todas las venas del cráneo están confluyendo hacia este punto. Y este punto se llama confluencia sinusal, o protuberancia occipital interna, o prensa de Herófilo, donde toda la sangre del cráneo confluye a este punto para salir por un vaso importante. Seno lateral, porción vertical, yugular interno. ¿Está bien? Entonces, así como estamos viendo esta parte, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle un poquito más de detalles. En el cerebro existe esto. 1, 2, 3, entramos, salimos, 1, 2, 3. 1, 2, 3, entramos, salimos, 1, 2 y 3. Este árbol que estamos viendo es la corteza cerebral, pero es una corteza cerebral anatómica, o sea, no es nada más hecha de volumen, así es un cerebro normal. Vamos a ver si es cierto. Un cerebro normal en una vista lateral tendría esto, en donde hay esto, donde hay esto, donde hay esto, donde hay esto, y esto, esto y esto. No hay más, es todo. Vamos a ponerle nombres. Cortando esto, ponemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ponemos A, ponemos B, ponemos C, ponemos D y ponemos E. ¿Está bien? Esto que acabo de cortar para que ustedes vean de frente, ¿correcto? Lo vamos a convertir en 1, en 2 y en 3, que corresponde a esta, a esta y a esta. Y a esa A y B le ponemos A y B. A esta C la ponemos exactamente acá, C. Y luego 4, 5 y 6 con D y con E, que es este y esta. Y esto realmente sería un cerebro anatómico real. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuántos giros encontraron en el lóbulo frontal? Los giros son las circunvoluciones. 3. ¿Cuántos giros encontraron en el lóbulo temporal? 3 también. ¿Cómo le llamarían ustedes al 1? ¿Giro occipital? ¿Cómo le llamarían al 1? Giro frontal superior. Superior. ¿Sí? ¿Y al 3? Giro frontal inferior. Claro, giro frontal inferior. ¿Y al 2? Giro frontal intermedio. ¿Y al 6? Giro occipital. Giro temporal. ¿Y ya Temporal. giros? ¿Ya leyeron algo del cerebro? No. ¿Verdad? O sea que está re fácil esto, nada más es cuestión de ubicar, ¿verdad? Y entender la posición anatómica. El 1, el 2 y el 3 son giros, son verticales. No. Son horizontales, ¿verdad? Y decimos primero, segundo y tercero, o decimos superior, medio e inferior. Pero si estuvieran en un plano anterior-posterior, diríamos anterior, medio y posterior. Pero esto está arriba, está en medio y está abajo. ¿Está bien? Correcto. Aquí, ¿para dónde quiero llegar con esto? Bueno, hay 3 capas que se llaman meninges. ¿Está bien? Y las meninges protegen al sistema nervioso. ¿Quién formaba el sistema nervioso central? Jesús. El encéfalo y la médula espinal. Encéfalo y médula espinal. Farid, ¿está bien? Otra estrellita entonces. Sí, ¿Está bien? Perfecto. Entonces, estas 3 capas que vamos a tener, cada una tiene una función específica. La dura madre es protectora, ¿ok? La aracnoide nos da un espacio para que circule el líquido cefalorraquídeo. Y la pia madre le regala las vainas perivasculares y perineuronales. Pero vamos a aplicarlo aquí para poderlo entender. Vamos por la capa más profunda. El nemoteico es DAP, como la policía. Dura madre afuera, pia madre adentro y aracnoides en medio. DAP. ¿Ok? DAP. Dura madre, aracnoides y pia madre. ¿Está bien? Pregunta. Si yo quito un parietal, correcto, y quito el otro parietal, ¿cuál es la primera capa que voy a encontrar? La dura madre. Dura madre. Y si hay un espacio por arriba de la dura madre, ¿cómo se va a llamar? Espacio super duro. Si está arriba de la dura madre, por Espacio fuera de de la la dura madre, dura se llama extradural o epidural. ¿Está bien? Cuando yo corte la capa de la dura madre, el espacio que está abajo de la dura madre, ¿cómo se va a llamar? ¿Cómo se llama? Subaracnoideo. No, ¿cómo que subaracnoideo? Estamos quitando la dura madre. Subdural. Subdural. ¿Está bien? Y luego, ¿qué capa Subdural. sigue? La aracnoide. Aracnoides, ¿ok? Y debajo de ella, ¿qué hay? La Espacio subaracnoideo, donde va a circular el líquido cefalorraquídeo. Y luego, ¿qué hay?
La vía madre. La vía madre, que está en íntimo contacto con la sustancia cortical y esa no deja ningún espacio, está pegadita. Vamos a ver cómo está la representación. Primero, la vía madre es tan fiel que se mete, 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 que se mete. Es tan fiel la capa de la vía madre que le regala a los vasos, ¿sí? Acá hay una arteria, acá hay una arteria, acá hay una arteria. Acá, por ejemplo, hay un nervio. Es tan fiel que esta capa abandona la superficie y viene y le regala su capa protectora al nervio y le regala su capa protectora a la arteria. Y entonces nos origina vainas perivasculares y perineuronales. Dos características de la vía madre. Es muy fiel a la corteza, siempre está en contacto con la misma, no hay espacio por debajo de ella y se introduce en el espesor de la corteza para formar vainas perivasculares y perineuronales. ¿Está bien? Esta es la vía madre. Viene la siguiente capa, aracnoides. La aracnoides, como buena araña que es, salta y vuelve a saltar. Y nos va dejando espacios. Ella no va siguiendo la superficie del giro, sino que va saltando de un giro al siguiente giro. Obvio es que nos deja a esa, que significa espacio subaracnoideo. ¿Está bien? Este espacio subaracnoideo va a ser muy importante porque allá circula el líquido cefalorraquídeo. ¿Está bien? Y más arriba de esto, me siento un rapero cuando eso. Entonces, más arriba de esto, ¿qué hay? ¿La dura madre? Dura madre. Y debajo de la dura madre El espacio subdural. Y por encima de la dura madre, epidural. Y estaríamos llegando al cráneo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí tenemos esto que es la aracnoides, dejando su espacio subaracnoideo. Y más afuera viene la dura madre. Pero fíjense que va a ser la dura madre. Los espacios donde hay chance se mete y se sale. ¿Pero por qué se salió? Pues porque no podía seguir, porque acá hay un cuerpo calloso que une un hemisferio al otro. ¿Está bien? Sí. Y cuando nosotros hacemos un corte sagital de este hemisferio, la línea media entre un hemisferio y el otro, lo cortamos sagitalmente, encontraríamos esto. Este cuerpo calloso. ¿Está bien? Y entonces encontraría aquí a la dura madre haciendo esto así. ¿Está bien? Y esto que es dura madre, que se está metiendo y que no puede ir más allá porque el cuerpo calloso se lo impide, tiene forma de una hoz al cual le falta nada más un palito y la muerte que está puesta aquí. Agarrando la hoz. Ah, ya le vi la forma. ¿Está bien? En la Lotería Nacional es la figura número 14, la muerte, luego sigue la pera. ¿Está bien? ¿Sí o no? Y por cierto, en internet hay algo que dicen cuando empezamos a filosofar. ¿Qué sigue después de la muerte? Claro, la pena, empieza todo el mundo después de la vida eterna, que sí, esto, que lo otro, no, que sí. Después de pelear la pera, la que sigue. Esta normalmente es la hoz del cerebro, ¿está bien? Y aquí va a haber una cosa importante, porque en esta hoz, vean que hay. ¿Qué es esto? ¿El cráneo? ¿Qué es eso? ¿Qué es esto azul? El espacio. Seno sagital superior. Ah, no. Ah. ¿Correcto? Y por debajo de él va a haber otro que se inicia aquí, que viene para acá, y que este se llama seno sagital inferior. ¿Correcto? Seno sagital inferior. Y luego, para no entrar en muchos detalles, porque eso lo vamos a ver después con calma, esta se llama vena cerebral magna o ámpula de Galeno. Es una vena. A donde quiero llegar es que esta vena cerebral magna junto con este seno van a formar otro seno, que vean dónde va. Aquí viene el ilion, ¿correcto? Y por dentro, en la protuberancia, está llegando también la sangre que viene a través del seno recto. ¿Está bien? ¿Cuántas cosas llegan a la protuberancia occipital interna? Llega el seno sagital superior, el seno recto, el seno occipital posterior, ¿está bien? Y luego el seno lateral es el que va a formar finalmente, ¿qué vaso? El seno lateral, ¿qué es lo que va a formar al final? La yugular interna, ¿sí? La yugular interna. ¿Alguna pregunta?
¿Se puede sentir la yugular? Claro, ¿Dónde está? ¿Dónde está? aquí a los lados. Lo que tú vas a sentir en la carótida más que la yugular, pero la carótida está junto con ella. Ah. No, solo siento líneas. Bueno, vamos a ver. Entonces, ¿cuántas capas tenemos, Ana Laura, de meninges? La coronal, la aracnoides y la diamadres. Ok, ¿cuál es la más externa? Ah, ¿Cuál es la más interna? La diamadres. ¿Cuál es la que va a formar las venas perivasculares y perineuronales? La vía madre. Ok, la vía madre. Entonces, aquí viene un vaso, aquí abajito, que viene para acá arriba, que es el seno occipital posterior, y de aquí sale el seno lateral, da la vueltecita, hace esto y sale aquí como yugular interna. El seno lateral, cuando abandona el cráneo, lo hace con el nombre de yugular interna. ¿Está bien? El seno lateral, cuando abandona el cráneo, cuando sale del cráneo, lo hace con el nombre de yugular interna. ¿Está bien? Y esta yugular interna se va bajando hasta que llega aquí y se une con la subclavia. ¿Está bien? Vean cómo nos vamos yendo más allá. Aquí está el corazón, ¿de acuerdo? Y aquí viene una vena, que es la yugular interna, y acá viene otra vena, que es la yugular. Se reúnen con esta, que es la subclavia. Subclavia, yugular. ¿Está bien? Se reúnen. Y ahora, ¿cómo se llamará a este tronco que trae la sangre del brazo y de la cabeza? Brachiocefálico. ¿Será arterial o será venoso? ¿Será arterial o será venoso? ¿Venoso, no? Porque la trae. Venoso. Mira cómo cambia de nombre. Si la ¿no? trae es venoso. O arterial. Entonces, ¿venoso o arterial? Pregunta, ¿la yugular qué es? Entonces no puede ser una arteria. ¿Ok? Sí, es venoso. La yugular es una vena, la otra es otra vena, entonces es un tronco venoso brachiocefálico. ¿Está bien? ¿Cuántos brazos tenemos? Dos. Por lo tanto hay dos troncos venosos brachiocefálicos de cada brazo con su yugular respectiva. Y ellos dos se reúnen para formar la vena cava superior. Ya estamos en el corazón. ¿Está bien? ¿Cómo salió la yugular interna? ¿Dónde se inició? El seno lateral. ¿Y el seno lateral dónde se inició? En la diagonal. En la protuberancia occipital interna, en donde llegó el seno sagital superior, donde llegó el seno recto, donde llegó el seno occipital posterior, y ahora ella es la encargada de sacar a toda la sangre como seno lateral, parte horizontal, parte vertical, sale del cráneo y se convierte en yugular interna. Perfecto. Ya llegamos hasta acá. Vamos a ver. Vemos esto. ¿Qué es? Un cuadrado. ¿Pero qué es? Sí, un cuadrilátero, un cuadrado. Estamos en la base del cráneo. ¿Qué es? Ah, ¿es el Atlas? ¿Es? ¿Atlas? No, estamos en la base del cráneo. Ah, ¿la silla turca? La silla turca. ¿Está bien? La tiene. silla turca. Si estamos en la silla turca, entonces, ¿quién será esta? La hipófisis, ¿verdad? Y luego estamos aquí con la silla turca y vemos a esto y vemos a esto. ¿Qué será? ¿Qué será a los lados la silla turca? Seno cavernoso. ¿Está bien? Seno cavernoso. ¿Cómo se formaba el seno cavernoso? Se formaba por una vena que venía del ojo, otra vena que venía del ojo, una vena que venía acá, y esas tres venas daban origen al seno cavernoso. Esas eran vos, vena oftálmica superior, vena oftálmica inferior y seno esfenoparietal. ¿Está bien? Vena oftálmica superior, la vena oftálmica inferior y el seno esfenoparietal se reunieron los tres para originar al seno cavernoso. ¿Dónde se ubica el seno cavernoso? A los lados de la silla A los lados de turca. la silla turca. ¿Qué estructura llega en la región posterolateral de la silla turca? ¿Qué estructura llega a la región posterolateral de la silla turca? Esfenoparietal. ¿Qué estructura llega a la región posterolateral de la silla turca? A ver, está bien. ¿Cuál? El peñasco del temporal. ¿Sí? El peñasco del temporal llega Ah, aquí. el huesito.
El peñasco del temporal llega acá. ¿Está bien? El peñasco del temporal presenta adelante el agujero rasgado y el agujero rasgado posterior. ¿Está bien? ¿Estamos ubicados o no? Sí. Estos peñascos, ¿a qué hueso le pertenecen? Al temporal. ¿Y el temporal qué partes tiene? Escamosas. La... ¿Qué más, Lida? Tienen apófisis. No es Lida. No es Lida. Ahí está. Elisa. Tienen la Escamosa. ¿Qué más? pedrosa. Este hueso viene así, 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 así. Ahí está su apófisis. Así. Entonces tiene una escama. Escama. Luego tiene una Petrosa no cosita acá se donde ve. metes invisible, timpánico. Ah, Y luego timpánico. estiloides. ¿Sí? Ah, es un Y luego estiloide, es esta una petro apófisis. y esta mastoidea. Este petroma tiene los Así, 5 así. elementos que forman un temporal. Escama, ¿está bien? Timpánico, estiloides, petrosa, mastoidea. ¿Está bien? En una vista lateral todo podemos ver, excepto la porción del peñasco que se dirige a la silla turca. Pero cuando vemos la base del cráneo, pues por supuesto que vemos el peñasco. ¿Está bien? ¿Cómo llega el peñasco a la silla turca? ¿En dónde? ¿En qué parte? En la posterolateral. En la región posterolateral. Por delante tiene el agujero rasgado anterior y por detrás el agujero rasgado posterior. ¿Está claro? Ok. Yo estoy en la silla turca. ¿Está bien? Aquí presenta esto. ¿Qué será? Tubérculo. ¿Sí? ¿Qué será esto? Lámina cuadrilátera. ¿Está bien? Luego yo agarro y me voy a situar aquí. Sentadito normalmente, viendo hacia el occipital. ¿Correcto? Esta es giratoria la silla, o sea, me puse prácticamente hacia atrás. ¿Está bien? ¿Qué vería yo a este nivel? El agujero magno. ¿Es agujero eso? Ah, no, bueno. Clipus. Ah, Que ese es el canal, el clipus. ¿Está bien? Pero este clipus me lleva a esto. Ahora sí es el agujero A magno. agujero magno. ¿Está bien? Y este me lleva a otro canal que está ¿en qué hueso? Occipital. Entonces se llama cresta occipital interna, que es la que vimos hace un momento aquí. Correcto, cresta occipital interna. Que esta me va a llevar a un punto que se llama protuberancia occipital interna. Y luego voy a tener otra parte que viene acá arriba, que es donde viene el seno sagital superior. ¿Está bien? Y luego voy a ver cómo sale de aquí para acá un canal horizontal, ¿sí? Formándose una cruz, pero no del olvido, una cruz ósea. ¿Está bien? Esta cruz, ¿quiénes la integran? Cresta occipital interna, la cresta para el seno sagital, las crestas para los senos laterales, ¿correcto? Y entonces este viene y de pronto yo estoy acá y digo, ¿y esas cositas que están allá a los lados? Ah, son las La- venas occipitales. venas occipitales menores, y vemos que todas ellas van confluyendo a la parte de atrás para que lleguen aquí y acá y se forme solamente una vena que se llama seno occipital posterior, y de aquí normalmente había salido un seno, da toda la vuelta y ahora lo vemos llegar acá, seno sagital superior. ¿Está bien? Sopes. Y ahora vemos cómo sale el seno lateral que se dirige horizontalmente para acá, y de pronto, para que llegue a esta parte, hace este movimiento y se forma una S, ¿correcto? Porción sigmoidea o vertical, ¿de quién? De la vena yugular interna. ¿De cuál? La vena yugular interna. Todavía El les viene seno lateral, no ha salido del cráneo todavía, ¿sí? Cuando salga por ese agujero rasgado posterior, entonces ya se llamará yugular Yugular interna. interno. ¿Cómo se llama ese? Seno lateral. Y esa como S, porción sigmoidea del seno lateral. ¿Está bien? Exacto, que es sigmoide. Yo voy a ver de frente todo el circuito. Veo esto, veo un vaso, seno sagital superior. Veo otro vaso, seno occipital posterior. ¿Está bien? Veo un vaso que se cortó, está sangrando. Seno recto. ¿Está bien? Veo que sale un vaso aquí. ¿Qué es eso? Seno lateral. Seno lateral. laterales. Luego veo que hace esto así. Porción sigmoidea del seno lateral. Sigmoidea o vertical. ¿Está bien? Porque la otra era horizontal.
sale por el agujero rasgado, sale por el agujero rasgado, ¿está bien? Se dilata y ahora baja aquí. Se dilata y ahora baja acá, yugular. Se une con la subclavia, forma un tronco venoso, forma la cava, El corazón. ¿está bien? Y entonces vemos nosotros ese punto de la protuberancia occipital interna es donde confluye toda la sangre venosa. Seno sagital superior, seno recto, seno occipital posterior, sale por el seno lateral, viene la porción vertical, se sale por el agujero rasgado, se dilatan. Esta dilatación está, se llama golfo de la yugular. De México. ¿Correcto? Golfo de la yugular. ¿Alguna pregunta? Y entonces ahí mismo donde estoy sentado, ¿verdad? Me doy cuenta que hay un canal que se dirige al agujero occipital. ¿Cómo se llama? Ay, lo acabo de El decir. canal que se dirige al agujero occipital, clivus. Clivus. Y de pronto veo llegar aquí a una ave y a otra ave, arteria vertebral, y ellos dos vienen acá y vienen y suben como tronco de la basilar. Y cuando llega acá a la silla turca, le hace así. Para acá atrás, le hace esto así. Y forma a las cepos, que son cerebrales posteriores. Estas cerebrales posteriores, ramas de quién son. De la... ¿Quién son las cerebrales posteriores? ¿Ah? ¿Quién se dividió para dar origen a las cerebrales posteriores? El tronco de la basilar. ¿Cómo se forma el tronco de la basilar? Claro, las arterias vertebrales se unen para formar. Y el tronco de la basilar lo ubicamos ¿dónde? En el clivus. ¿Cómo termina? Cerebrales posteriores, o sea que se van hacia la parte posterior del encéfalo, del cerebro. ¿Está bien? Pues mientras nosotros estamos vacilando por allá, vemos que hay un agujero rasgado anterior y un agujero rasgado posterior. ¿Está bien? Que están por delante y por detrás de quién. De las... Del temporal, ¿cómo se llama? Que vean dónde están, que lo que dice delante y detrás de quién. De esas cosas del temporal, peñasco del temporal. El peñasco del temporal. Aquí tienen el peñasco del temporal y vemos acá adelante y vemos acá atrás. ¿Está bien? Agujero rasgado anterior llamado carotidio. Mal llamado carotidio porque no pasa a través de la carótida, no pasa por ese orificio. Se llama foramen lacero o agujero carotidio. Y el que está atrás se llama foramen yugular, que es donde va a salir el seno lateral para convertirse en yugular interna. Correcto. Entonces vamos a ver, esto que está aquí es transparente para poderlo entender y vemos llegar a una arteria que está viniendo por acá. ¿Correcto? Y vemos cómo va llegando a la arteria aquí, formando como una S, como un sifón. Esa es la carótida interna, la que va a entrar al cráneo a través del temporal. ¿Está bien? Y cuando salgan el verse el peñasco, vean dónde va a pasar. Va a pasar encima, no va a pasar a través. Pasa encima. ¿Hacia dónde se está dirigiendo la carótida? ¿Anterior o posterior? Anterior. Sigue su camino junto a quién? Seno cavernoso. ¿A un lado de quién? De la silla turca. Y se proyecta hacia adelante y luego hace esto así. Esto, y luego hace esto así. Esto, y luego hace esta que se va a la órbita. Y decimos OCC. Ramas terminales de la carótida oftálmica, cerebral anterior y cerebral media. Ramas terminales de la carótida interna. ¿Está bien? ¿Cuáles son? Oftálmica, cerebral anterior y cerebral posterior media. ¿Bien? ¿Por dónde llegó esta arteria? Al interior del cráneo. ¿A través de qué hueso? Temporal. Saliendo por su vértice, atravesando el agujero carotidio. No, pasando por encima del agujero carotidio. ¿A un lado de qué estructura venosa? Seno cavernoso. ¿A un lado de qué estructura ósea?
La silla turca. La silla turca. Su proyección, ¿cómo es? Lateral, anterior o posterior. Anterior. ¿Cómo termina? Tres. ¿Cuáles son? Cerebral. Cerebral anterior. Oftálmica y cerebro lateral. Y oftálmica. ¿Ok? Pues si nosotros resumimos, ¿verdad? Y vemos una silla turca, ¿está bien? Y vemos un vaso que llegó de acá atrás, producto de dos vasitos aves, y que luego hizo así, cerebrales posteriores. Y luego vemos a otra que entró acá, hizo así. ¿Está bien? ¿Cuántas cerebrales hay? ¿Cuántas cerebrales hay en total? 4. A ver. 5. Una, 1, Dos. 2, tres. Una, dos, tres. ¿Cuántos son? 6. Tres de cada lado. ¿Cuál sería la disposición de las cerebrales? ¿Cuál sería la disposición? ¿Todas están atrás? ¿Todas están adelante? Unas Anterior, anteriores. media y posterior. posterior. Vuelven a ser amepo. Anterior, media y posterior. ¿Quién dio la anterior y la media? La carótida interna. ¿Quién dio la posterior? El tronco de la basilar. El tronco de la basilar. ¿Alguna pregunta? Anterior, media y posterior. ¿Y la anterior y la media quién de quién? La posterior viene de quién? El vacilar. ¿Y el tronco de la basilar viene de quién? De las arterias. De las arterias. De las aves. Bien. Y el polígono de Willis tiene normalmente las tres cerebrales de cada lado y unas que los van a comunicar, que se llaman comunicante, y el mnemoteico es ca, mepo. ¿Sí? Comunicante anterior es esta, comunicante posterior es esta y esta, y estas anterior, media y posterior. Es una anastomosis heptagonal, ¿ok? Que incluye a las tres cerebrales de un lado, las tres cerebrales de otro lado, una comunicante anterior y dos posterolaterales, ¿correcto? Obviamente esto se va a ver, pero hasta que veamos vascular. Y el objetivo de este curso es que desde ahorita lo sepamos. Cuando llegamos por allá, lo repetimos hasta el fastidio. La anatomía se aprende por fastidio y por repetición. Ah, bueno. Y por tocarte también. ¿Alguna pregunta? Okay. Yo les presto mi columna para que practiquen. Consentida en el polígono de Willis. ¿Te puedes sentir? Vamos a ver a Víctor. ¿Alguna función que tenga el polígono de Willis? ¿Qué se te ocurre? O sea, ¿crees que porque se portó muy bien la hipófisis toma la vascular? No, no creo que sea eso. ¿Para qué? Un ejemplo para lo que sirva. O sea, ¿por qué están unidos los brazos del lado con los brazos del otro lado? O sea, ¿por qué Dios lo hizo así? ¿Para qué? Lo hizo así. Y así como está eso, está en la matriz, está en los intestinos, hay un montón de circulaciones. A ver, ¿será para darle irrigación a todo el cerebro? Sí, pero reciben de ambos vasos. La anastomosis, bueno, yo me acuerdo que era por si se tapaba uno, había otra salida. Claro. En ocasiones tienes un tumor en la tiroides, ¿sí? El tumor va creciendo, la carótida va junto, ¿sí? Y en ocasiones el tumor cancerígeno invade a la arteria y tienes que ligar a la arteria carótida desde aquí. Obviamente el territorio de OCC, la oftálmica, se va a perder. Entonces el problema de Willis a través de sus comunicantes le permite vivir al cerebro y al ojo, no de las mismas condiciones como vivía antes con su irrigación perfecta, pero al menos no sufre necrosis o muerte. Ese es el motivo del polígono. Son circulaciones suplementarias que entran a participar en su función cuando se obstruye un lado. ¿Está bien? Son ¿Alguna canales pregunta hasta acá? alternos. Bueno, entonces ya vieron ustedes que a los lados... Lo último que dijo de no sé qué, el polígono de Willis, no ¿Van a zona es heptagonal? ¿De qué? ¿Para qué sirve? El polígono de Willis es cuando existen problemas obstructivos de un lado. Está obstruido un vaso, una carótida de un lado, y entonces a través del polígono de Willis pasan las comunicantes y la circulación continúa sin que se muera el órgano. Ese es un ejemplo de circulación suplementaria. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? ¿Cuáles son los orificios que estaban en el ala mayor del esfenoides? Vimos en el botánico ayer. Este agujero de Besalio, que vamos a ver ahorita, Dios. vamos a ver un esfenoide de frente. Esto es un corte frontal a la altura de la silla turca. ¿Está bien? Esta es la fosa de la silla turca. ¿Está bien? Entonces, abajo tenemos una estructura que hace así. Así. Y así, que se llaman apófisis pterigoides. ¿Correcto? Y luego vemos algo que adorna a esto, como si fuera Monster Inc. ¿Sí? Es Mike Wazowski. Entonces, esto son las alas menores del esfenoides. ¿Está bien? Y luego vemos una estructura que sale de aquí y se va a un lado. Y esta estructura sale de acá y se va a un lado para que reciba acá el parietal, reciba el otro parietal, y estamos en el enterium a los lados. ¿Ya se ubicaron? Ah, sí. Correcto. Fet part, donde está el frontal, el esfenoides, el temporal y el parietal. ¿Sí? Y entonces, entre estas alas menores y estas alas mayores aparece esto, que es la hendidura orbitaria superior, que cuando vimos el ojo, vimos una estructura acá y una estructura acá. ¿Está bien? Y esta es esta, donde pasa 3.456 venas portálmicas. ¿Dónde pasa eso, perdón? En la hendidura orbitaria superior acá, que es esta. ¿Qué era 3.456? Son los nervios Motor ocular común, patético, vena oftálmica del trigémino, oftálmica, motor ocular externo, vena oftálmica superior, vena oftálmica inferior. Todo eso va a pasar en ese punto. ¿Está bien? Y entonces, así como están viendo, ¿cómo se llama esto? láminas. Pterigoides. Ah, Apófisis pterigoides. ¿Está bien? Si yo agarro y pongo un montón de venas acá, que forman un plexo, ¿cómo se va a llamar? Perino, renal. ¿Ah? Pterigoideo. Plexo pterigoideo. ¿Está bien? Plexo pterigoideo. Si yo pongo este vaso acá y este vaso acá, ¿qué será esto? Ay. Nadie sabe qué es eso. Sí, está en tu libro. Este vaso que está al lado de la silla turcanesa, ¿qué es? Senos cavernosos. Senos cavernosos. ¿Está bien? Y ahora, en donde estaba Robé, ¿qué era Robé? Besalio. Entonces vemos al agujero de Besalio, chiquitito, lo de Besalio, y nos dicen que hay una vena emisaria, ¿sí? Que comunica el seno cavernoso con el seno o el plexo pterigoideo. Verá que no es difícil. Ahí está. Pero cuando tú lo lees, dices, ¿cómo va a ser que una vena comunica el plexo pterigoideo que está fuera del cráneo con el seno cavernoso que está dentro del cráneo? Sí. Está bien. Esta es la vena emisaria de Besalio. ¿Correcto? Ya puedes ir prendiendo. ¿Alguna pregunta? Entonces pueden considerar a este esfenoides como si fuera un biplano, ¿ok? En donde la cabina, ¿cuál sería? ¿La silla turca? Esto puede ser considerado como un biplano, ¿ok? Donde la cabina, ¿cuál sería? ¿Silla turca? La silla turca. El tren de aterrizaje, ¿cuál sería? Las apoyos pterigoides. Y obviamente el piloto, pues tiene que ser la hipófisis. ¿Correcto? Súper guapo. Biplano, ¿verdad? Entonces, ahorita vamos a ver las características de... Vale, vamos allá. Hay tres fosas: anterior, media y posterior. Vamos a ir analizando lo que acabamos de ver. Está la silla turca, está la lámina cuadrilátera, está el clivus, está el agujero, está la cresta occipital interna, protuberancia occipital interna, la cresta o canal para el seno sagital, el canal para el seno lateral. Vean cómo hay una S aquí para irse por acá,
y luego salirse por el agujero, ¿verdad? Y ahí vamos a encontrar a 3 nervios que vienen siendo glosofaringio, espinal y neumogástrico. ¿Se acuerdan? Había 2 senos, tienen 2 senos. Pintamos un seno así, un seno de tamaño. Pues allá son los aquí. Vimos a May. ¿Qué era May? Donde pasa la fa, donde estaba la laberíntica y el facial y el auditivo con 2 ramas, vestibular y la rama coclear. Y aquí está Robey, ¿verdad? En donde la única que falta es la de Vesale porque es inconstante, a veces está y a veces no, pero está la del espinoso, donde pasa la arteria meningia media, vean cómo se va. Y luego este agujero grandote que es el agujero oval, y luego el agujero redondo para el maxilar superior, y luego este hendidura orbitaria superior para 3.456 venas oftálmicas, y luego el conducto óptico, y luego aquí para el primer par craneal que es el olfatorio. Y luego la cresta Galli, el foramen secum y la cresta frontal interna, la lámina orbitaria, ¿de acuerdo? Y entonces ya vemos aquí una panorámica donde vemos una cruz, ¿está bien? Si hay una cruz en el occipital, en la superficie interna, ¿cuántas áreas van a delimitar por esa cruz? 4. Entonces las 2 de abajo se llaman fosas cerebelosas porque ya va hasta el cerebelo, ¿sí? Y las 2 de arriba son las fosas cerebrales posteriores, donde van a estar los lóbulos occipitales. ¿Está bien? Entonces, pasa la que sigue. Esta es la que sigue. Esa es la que sigue. ¿Sí? Pásate al sistema nervioso. Ya están grandes todos para el sistema nervioso. Ya están fuertes para el sistema nervioso. Guay, qué miedo. Vean acá. Nosotros tenemos unas carótidas que le preguntamos a Talía. Carótida. ¿Dónde está? ¿Por qué se llama carótida? Porque va a la cara del oído. ¿Está bien? Si ayer dijimos que cuál era la interna y cuál era la externa. La interna se iba al interior del cráneo y la externa por fuera. Que la interna era como la viquina, camina, y no ve a nadie y no le da a nadie, es elitista, ni una rama en el cuello hasta que entra al cráneo y da a OCC, donde está la cerebral anterior, donde está la cerebral media, donde está la oftálmica, OCC. Pero también vemos a esta arteria que viene desde acá y sube por los agujeros transversos, arteria vertebral, ave de una, ave de la otra, tronco de la fascia, cerebrales posteriores. ¿Está bien? Y vemos el polígono de Willis, coco, camejo, con una comunicante anterior, unas comunicantes laterales, cerebral anterior, cerebral media, cerebral posterior. Polígono de Willis. ¿Sí? Y vean cómo esta arteria, aquí hay 2 datos importantes que vamos a ver en su momento adecuado. Hay una diferencia entre el origen de la carótida interna y la carótida externa. ¿Hay alguna diferencia? Entre la carótida interna y carótida externa, ¿hay alguna diferencia en su origen? No. Nada. Pues sí hay. Hay una dilatación proximal en la carótida interna. ¿Está bien? Que se llama seno carotidio. ¿Está bien? Los luchadores lo utilizan bastante porque cuando te comprimen esta parte, te desvaneces, ¿verdad? Y terminan contigo hasta que terminen. Entonces, si te agarran nomás en la calle, tú te desvaneces y toma. O sea, esta parte de acá se llama seno carotidio. Es un paro receptor. ¿De acuerdo? Presionas mucho esa zona de allá y tiendes a existir un efecto vagal en que el paciente baja la fuerza, te tiende a dormir y tú haces lo que quieras con él. Esta parte amarilla que está aquí, esta parte es tejido nervioso. Se llama cuerpo carotidio. Hay 2 cosas diferentes. Seno carotidio y cuerpo carotidio. Este cuerpo carotidio es más fino todavía, es un quimio-receptor. Él está prácticamente regulando la concentración de oxígeno y de dióxido de carbono como una aduana que está en la bifurcación. O sea, él sabe la concentración de oxígeno que se va al cerebro, la concentración de dióxido de carbono, es un quimio-receptor y el otro es un baroreceptor. ¿Está bien? Mientras que la carótida interna, y si ustedes se fijan, esta es la línea media, y la carótida externa es más medial que la otra, su nomenclatura no tiene nada que ver con que esté cerca o lejos de la línea media. Su nomenclatura es si entra al cráneo o está fuera del cráneo. Y mientras que la carótida interna no emite ni una rama en el cuello y se va al cráneo, la carótida externa va preguntando ¿a quién le falta? ¿A quién le falta? Y sale ti, li, pa, o, a, pa, te, ma. 8 ramas. ¿Sí? Que vamos a ver a su debido tiempo, las ramas que se encuentran a ese nivel para irrigar los diferentes segmentos en su ascenso.
Pasamos a la que sigue. Y cuando vemos la que sigue, nos impresiona. ¿Sí? Wow. Ya no queremos, todo eso va a tener que aprender. Sí, todo eso va a aprender. Entonces, si ustedes se fijan, vean Tiene cuánto cuadritos. ahorita. Manuel Durán, ¿qué es esto? ¿Ah? Polígono de Willis. O sea que ya estamos bien, vamos empezando bien. Melissa, si ese es el polígono de Willis, ¿verdad? Y esto de acá arriba es lo anterior, ¿qué será esto? Cerebrales anteriores, claro. Y estas son las que están en medio, cerebrales medias. Y de pronto vemos a una ave y una ave que se unen para formar tronco basilar. ¿Cómo termina? Cerebrales posteriores. Y luego vemos acá al polígono de Willis con comunicante anterior y las comunicantes posteriores. ¿Está bien? Pero además vemos cómo hay una arteria que se va para acá, para el brazo, arteria subclavia. Y en cada una de las arterias, de todas las que ustedes ven allá, todas, yo le creé un mnemotécnico a todas, ¿sí? A esta es verma, tiró al tronco y escapó, de tonta se queda, ¿verdad? Mejor se escapa. Entonces, otra que se va normalmente acá arriba y nos da 8 ramas. Tilipá, Guapatema. Serepis AP, todas las ramas que están aquí. Caín por la cerezo, todas las ramas que están aquí. Tocameco, todas las ramas que están acá. Y se acabó todas las ramas que están allá. ¿Sí? Wow. Entonces todo esto lo vamos a ver así de rápido, como vayamos avanzando. Así que hay mucho donde vamos a comprar. ¿Para qué sigue? Esa es la vista inferior. Entonces ya podemos pasar al otro visual index. Y nos vamos a... Vimos las meninges, ¿cuántas son? 3. La más externa. Dura madre. La más pegada y fiel a la corteza. Pia madre. Esta pia madre se mete para rodear los vasos y los nervios, vainas perivasculares y vainas perineuronales, mientras que el aracnoides va saltando de una a otra formando un ESA. ¿Qué es eso? Espacio líquido cefalorraquídeo, y donde normalmente llegamos al seno sagital superior y se mete, se introduce para drenar el líquido cefalorraquídeo. Y al mismo tiempo vean que estas vellosidades aracnoideas de Pacchioni, que es el que descubre todo esto, forman pequeñas fositas a lo largo de lo que es el surco del seno sagital en la superficie endocraniana de esos huesos. Y al mismo tiempo vean cómo la hoz del cerebro se mete, pero no puede ir más abajo porque se encuentra el cuerpo calloso. Y se forma la hoz del cerebro, y arriba es el seno sagital superior, y aquí abajito el seno sagital inferior. ¿Correcto? ¿La que sigue? En el cráneo existen 2 capas. Una capa externa, ¿cómo se llama? Exocraniana. Exocraniana, intracraniana. Y otra vehicular, diploide. Y ven un montón de venas allá cruzando entre las 2 capas, y unas yéndose para adentro, otras para afuera, llamadas venas emisarias, como la vena de Vesalio, que es arna de doble filo. Por un lado, si hay una obstrucción de un lado, pues sigue por el camino que es el secundario y logran drenar su contenido. Pero por otro lado, si tenemos una infección periférica, pues puede llegar al interior una infección y nos da una meningitis. Ese es el problema. De pronto tenemos un SHOI, ¿verdad? Que es un orzuelo, que es un chalacio, que es el término de los ojos, se va por las venas oftálmicas. ¿A dónde van? ¿Las venas oftálmicas a dónde van? Vos y Boy, ¿a dónde van? Al seno cavernoso. De pronto el paciente empieza a tener tinnitus, fosfenos, empieza a sentir mareos, le hace un diagnóstico trombosis del seno cavernoso. Dice el interno, ¿cómo le dio eso? Tiene su ojito hinchado. Pues por lo mismo, pues porque estas bacterias siguieron la vena oftálmica, se metieron por allá 3.456 venas oftálmicas y se fueron al seno cavernoso. Esa es la trombosis. ¿La que sigue? Y aquí entonces, vean ustedes a este seno, ¿cómo se llama? Seno sagital. Y esto normalmente nos ven que recibe a las venas que vienen acá, las que vienen acá, las que vienen acá, que obviamente las que están adelante, ¿cómo se llamarán? Anteriores, anteriores, las que están acá atrás. Occipitales. Occipitales, y las que están acá en medio, Parietales. Y entonces todo eso drena a este seno y se ven las vellosidades aracnoideas de Pacchioni. Y esta arteria, ¿cómo se llama? Meningia media, que es una rama de la maxilar interna, que nos da 17 ramas. Ahí Paco también ve a mi tía de té. Cuando ven ya saben que la maxilar da 17, aunque no sepan cuáles, pero son 17. Entonces vemos acá a esa famosa arteria que ahora la conocen, es esta, ¿sí?
Esta arteria que va dando sus vueltecitas, que sube por acá y que pasa por aquí, todo el rollo, es la maxilar interna y es la que da esta rama que vean, sigue para acá, entra acá en el borde espinoso y se va para acá y para acá, arteria meningia media. Ahora ya podemos decir que en el fondo del epitelium que hay, La arteria meningia media. y la arteria meningia media es una rama de la maxilar interna. Ya podemos decir que es una de las 17 ramas de la maxilar interna. ¿Está bien? Y la maxilar interna es una rama terminal de la carótida externa. Ilipa, guapatema, o sea, temporal y maxilar interna. Entonces aquí se ven las ramas que se va hacia arriba, que es la temporal, y la que se va por acá, que es la maxilar interna. Pasa la que sigue. ¿Sí? Ay, no entendí eso. Maxilar interna. Es para pantallar. ¿Por qué vas a pantallar? Es la carotida interna sale de la maxilar. La carótida externa. La carótida externa son ramas terminales, es tema temporal, maxilar interna. Y de la maxilar interna 17 sale las ramas, de las cuales la única que conocemos ahorita es la meningia media. Ahí ven 3 colores, ¿de acuerdo? Vamos a ver allá atrás, Ariadna. Este color verde, ¿de qué es? De la... Es la piramadre. Mi madre. Y Melissa, este color rojo. es la Aracnoides. Aracnoides. Y un espacio acá subaracnoideo, unas versiones aracnoideas de Pacchioni, un seno sagital y aquí la dura madre, ¿correcto? Aquí las venas emisarias como cruzan de un lado para otro, las venas que están entre una lámina y la otra lámina, ¿correcto? La sustancia gris periférica, la sustancia blanca central, la hoz del cerebro, el seno sagital, acá habría el seno sagital inferior, la que sigue. Maestro, una vez más, la hoz del cerebro puedes preguntar cuál es. La hoz del cerebro, pasa a la anterior. La hoz del cerebro, la dura madre viene acá y se mete entre un hemisferio y otro. Pero no puede llegar más abajo porque está el cuerpo calloso a este nivel. Arriba tiene el seno sagital superior y abajo tiene una vena que se llama seno sagital inferior. Pasa a la que sigue. Aquí, por ejemplo, quitamos esta capa de dura madre y podemos apreciar la rama anterior y la rama posterior de esta arteria que se cortó, meningia media. ¿Rama de quién es? ¿Rama de quién es? ¿De qué se aprende? Carótida externa, se emiten normalmente ramas terminales, temporal superficial y maxilar interna. Y esta maxilar, una de sus ramas, es la arteria meningia media que está en el fondo del epitelium. Y el epitelium, ¿qué huesos son los que se unen? Frontal, parental, occipital y esfenoides. Parietal. Ok. Ah, ¿Sí? temporal y occipital. Y aquí entonces, el que no entienda que esto es una hoz, no de la muerte, del cerebro. Acá estaría un palito, aquí estaría la muerte parada. Esto es lo que hicieron los narcos para decapitar, ¿sí? En los campos grandes del arroz, también con eso van cortando, la hoz, pero es del cerebro. Arriba tiene al seno sagital superior, abajo tiene al seno sagital inferior, la vena que les dije cerebral magna, el seno recto que no hemos tratado todavía, y en el fondo vean como el seno lateral se va, y luego forma una S, ¿correcto? Porción sigmoidea vertical. Y luego fíjense muy bien de este detalle, este seno no son del mismo tamaño. Uno es chico, seno petroso superior, uno es grande, seno lateral, pone la lupa, y ahora ponlo acá, y vemos entonces glosofaringe espinal y nemogástrico entre seno petroso superior y seno lateral, y acá donde está MAI vemos 4 cosas. La fa, donde la es la arteria laberíntica que es la roja, y hay 3 nervios, ¿sí? El facial que es el que está arriba y las 2 ramas del auditivo, que es una rama auditiva y una rama vestibular, AD, auditiva vestibular, ¿sí? Quita esto. Y al mismo tiempo vemos cómo está la hipófisis y el néter no se mide. Vean ustedes la hipófisis, parece que tiene una necrosis, un cambio de color, nada que ver. Lo que está aquí es para identificar la adenohipófisis. Y luego sigue una capita delgadita, la parte intermedia, y luego una amarilla, neurohipófisis. Ya vemos los pielocitos, no tiene tanto rollo de histología. Luego acá seno intercavernoso anterior, seno intercavernoso posterior, y este músculo que no lo hemos tocado para nada, y que sale como una lámpara de Aladino, un genio que está delgado de abajo y amplio por arriba, es el músculo más grande que también se llama geniogloso, es el genio de la lengua, ¿sí? Geniogloso, el músculo más grande y el que saca tu lengua, ¿correcto? Como hacen varios insectos en el Amazonas que está, saca tu lengua y te regresan otra vez, es el geniogloso, ¿correcto? Como el camaleón. Muy bien, la que sigue.
Y acá entonces, en esta diapositiva, ustedes pueden apreciar los 12 pares craneales, ¿correcto? Pueden, las 3 arterias básicas, ¿correcto? En donde vamos a encontrar aquí que tienen quitado la lámina orbitaria, que es esta, para que puedan ver el contenido de la órbita. Y se puede ver a este nervio, que es el nervio óptico. Se ve el globo ocular y la serie de músculos que van a mover el globo ocular. Y se ve a Bos y Boyd, que está abajo, menos tábico inferior. Y vemos cómo entran acá y reciben el seno parietal para formar esto. ¿Qué es esto? Seno cavernoso, que está comunicado adelante y atrás con el otro seno cavernoso por los senos intercavernosos anterior y posterior. Y luego vemos acá un montón de vasitos, seno petroso superior, seno petroso inferior. Vemos a Gem entre 2 senos y vemos a la Fa en Mai. Y vemos cómo está Omami en el cabo de Meckel, donde está la oftálmica, maxilar superior, maxilar inferior, meningia media. ¿Rama de quién? ¿Rama de quién? Carótida externa. Entonces aquí ya vimos a esto, que es el quinto par craneal, y luego vemos acá al 7 y al 8, al 9, 10 y 11, y a este que se encuentra en el conducto lipogloso, es el 12, ¿sí? Que es el que va a ir directamente a la lengua. Entonces vean cómo está la lámina cribosa y vean cómo está la hoz del cerebro, y hay 2 vasos. Uno que va a estar acá arribita, seno sagital superior, y otro que sigue el borde inferior, seno sagital inferior, que es el que se va a unir con esta vena para formar el seno recto. Y vean cómo a este nivel se forman normalmente los senos laterales, su porción sigmoidea vertical, cuando sale de origen aquí. A la yugular interna, esa desciende las laterales del cuello, ¿se une con quién? Con el tronco. Para formar el tronco venoso, o sea, se une con la subclavian para formar el tronco venoso brachiocefálico y junto este con el otro forman la vena cava superior. ¿Alguna pregunta? No. Muy bien, pasa a la que sigue. Este es un borde frontal donde está esta de Halloween que viene siendo la hipófisis. Y vemos acá los senos cavernosos a los lados y un montón de nervios y las carótidas que están acá a los lados. Vean, parece que están dentro del seno, es la impresión que da para hacer un borde frontal, ¿verdad? Así se puede apreciar. ¿La que sigue? Y este es el cerebro que vieron hace un momento, ¿sí? En donde se ve giro, 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 giro y giro. No hay más, ¿sí? ¿Cuántos giros hay arriba? 3. ¿Cuántos giros hay abajo? 3. Entonces, estos giros están separados por surcos, ¿sí? Y luego vemos aquí en medio a lo que viene siendo una cisura lateral. Y la cisura y el surco son diferentes por una cosa. Porque el surco empieza con S, que es superficial, y la cisura empieza con C, cortante o profunda, ¿sí? Entonces, esto lo puedes abrir, ¿sí? En cambio, esto no puedes separarlo porque no tiene tanta profundidad, pero aquí lo puedes abrir. Pasa a la que sigue, a ver si no me deja mal. La que sigue. Ahí está. ¿Sí? La abre normalmente y en el fondo encontramos la ínsula de Rayleigh, ¿sí? Pasa a la anterior para dar un mensaje de esto. La anterior. Vean ustedes, ¿cuál es el hemisferio, el lóbulo más grande? El frontal. El frontal. Entonces, había un hemoténico en el asterio. En el enterio teníamos un hemoténico PEPAR y en el asterio dijimos otro hemoténico. Pote, ¿qué era eso? Parietal, occipital y temporal. Aquí pote también otra vez, pote, parietal, occipital y temporal son sensitivos, ¿ok? Y este enorme que es el amo y sueñor de aquí del cráneo y es el que define todas las funciones que vamos a hacer. Este lóbulo es el que va a dar la respuesta a todos los movimientos que tenemos, es el motor, y es el área de pensamiento, y es el área que almacena más memoria, y es el área del lenguaje de Broca, por lo tanto, este es el que domina a todos. Los demás reciben. Aquí tenemos de la vista, aquí tenemos de todo nuestro cuerpo, y aquí tenemos de la audición. Cuando una arteria se afecta aquí, el paciente va a tener problemas visuales. Cuando una arteria se afecta aquí, problemas auditivos. Y cuando la arteria se afecta en el territorio de acá, pues puede haber muchas cosas. Puede ser que no pueda caminar el paciente, es el accidente vascular cerebral, ¿sí? Entonces, ¿saben ustedes qué es un accidente vascular cerebral? Un derrame. Un derrame, puede ser. ¿Qué más? Entonces, en un principio se llamaba accidente vascular cerebral. ¿Está bien? Pero realmente, como no había el antecedente de ningún accidente, ahora actualmente se llama evento vascular cerebral.
¿En qué consiste? Cualquiera de los que estamos aquí presentes, en un momento determinado, en forma abrupta. ¿Qué es eso? Repentino, brusco, Espontáneo. rápida, espontánea, ¿sí? De pronto se desvanece, ¿ok? Estamos normales, de pronto cae desplomado como un desvanecimiento, ¿está bien? Eso se llama evento vascular cerebral. Puede ser de dos tipos. Tienes una hemorragia cerebral o tienes un taponamiento cerebral que es una trombosis. ¿Cómo podríamos saberlo? Si es una hemorragia o es un problema obstructivo. Que te abran. Una hemorragia es cuando se rompe un vaso. Sí, entonces ¿cómo podríamos saber que es una hemorragia la que está pasando ahí ¿Comienzas a arriba? sangrar? ¿Ah? La presión Llega, ¿qué va a tener la presión? va a estar baja. ¿Va a estar baja? No, Alta. al contrario, va a estar alta y eso rompió un vaso arriba y provocó todo el cuadro, ¿sí? Pero si checamos y el paciente su presión está normal, ¿sí? Y ahora checamos el corazón y escuchamos el típico ruido del corazón es lup dup, lup dup, lup dup, es lo normal. En segundo año van a haber 64 ruidos del corazón. Ay, Dios. Lup dup, lup dup, lup dup, así como un rapero. Todos son soplos y una taquicardia y bradicardia. Hay uno rapidísimo como el bebé, lup dup, lup dup, lup dup. Pero hay otro que se va de vacaciones, lup dup, lup. Hasta ganas de estimular al paciente tienen porque los ruidos son muy aislados en la bradicardia. Pues cuando checamos el corazón y encontramos una arritmia, el problema de arriba es un taponamiento, es un coágulo, ¿sí? Y cuando checamos la presión y está elevada, el problema es una hemorragia. Y son dos caminos diferentes, porque en el camino de la hemorragia hay que actuar rápido con el neurólogo para que de una vez vean dónde está la hemorragia, le abran el cráneo y ceda todo el problema. Y si no lo hacen, se muere el paciente. Y al otro, se obstruye, es tratamiento médico, no es quirúrgico. Pero si te confundes, te equivocas, y haces un mal diagnóstico y estás formando normalmente una hemorragia donde las plaquetas están luchando para formar un trombito, te equivocas, le metes un antigregario plaquetario que es... ¿cómo se llama esta porquería que le ponen? ¿Cómo se llama? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¿Qué cosa? El medicamento para romper un coágulo. Pues es un anticoagulante. Es un anticoagulante. Sí. Bueno, un anticoagulante. ¿Ah? Heparina. Entonces, hay unas ampulitas de heparina que si tú te equivocas, cuando está obstructivo el problema, pues le pones heparina, se rompe ese coágulo y todo regresa a la normalidad. Pero si es una hemorragia la que tuvo el paciente y las plaquetas están luchando para formar el trombito, para que deje de sangrar y le metes heparina, entonces lo matas tú. ¿Sí? Esa es una iatrogenia. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, pues con él ya avanzamos un poco más. Yo debo regresar miércoles.